Hablamos ahora de la inflación. Se conoció, como todos los meses, la Sí. inflación del mes de julio. A nivel país ha sido del 1,9%. Esto representa allí un leve incremento con respecto a lo que fue la inflación de junio, que fue del 1,6%, aunque hubo rubros que aumentaron mucho más por encima de ese promedio general, Mariana. Pero de todas maneras es un gran alivio para el gobierno nacional, que salió con todo su gabinete económico a festejarlo. ¿Por qué? Porque fue julio el mes en el que en la última semana sobre todo empezó a dispararse justamente el dólar. Hasta ahora En julio no ha impactado. aumentó un 13%. Un 13% con una inflación de 1,9%. Está teniendo ahí un logro económico el gobierno, suscitado obviamente por un desplome de los salarios que hace que nadie compre absolutamente nada. 1,9 decíamos, la interanual 36,6%, de enero a julio en lo que va del año la inflación es del 17,3%, bastante en línea con lo que había dado esta misma semana el organismo estadístico de la ciudad de Buenos Aires. Fue 2,5 en la ciudad, ¿no? 2,5. Nos metemos con los rubros que más aumentaron: recreación y cultura, 4,8%, esto obviamente con las vacaciones. Vacaciones de invierno. Transporte, que es lo que sube todos los meses, 2,8%, restaurantes y hoteles, 2,8%, comunicación, 2,3%, bienes y servicios, 2,1%. Y también alimentos, que subió igual que el promedio de toda la inflación, 1,9%, y es lo que más se pondera dentro del índice. Por eso también hay que prestarle atención, más allá de que el gobierno lo que miró para celebrar es la inflación núcleo, que le dio a la baja 1,5%, con similitudes con, por ejemplo, el año 2017. Nos metemos ahora con algunos alimentos que más aumentaron: la lechuga 15%, banana 9,9%, pollo entero pegó un salto 5,4%, la papa 5%, galletitas de agua 3,5% y el pan francés 3%. Todo eso hay que decir también que es la radiografía de julio. También allí las consultoras que están siempre evaluando los precios semana por semana. Sí. La primera semana de agosto, en algunos rubros de allí alimentos, tenía un incremento del 3,4%, pero en los días siguientes tuvo una brusca caída. Bajó. Y ya está en el 1,4%. Porque fue un cimbronazo lo que pasó con el dólar, obviamente, y eso generó que en la primera semana muchos subieran y después se reacomodaran. Vemos acá la inflación de los últimos 4 meses, 2,8% en abril, 1,5% en mayo, 1,6% en junio y 1,9% en julio, que muestra que la desaceleración de la inflación está estancada, por lo menos para el gobierno. Ahora, la suba tan fuerte del dólar no se ha ido, evidentemente, a los precios. Hay un dato interesante que quizás explique esto, una encuesta del Observatorio PYME. El 74% de las empresas dijo que efectivamente le subieron los costos, pero solo el 35% de las empresas lo trasladó a precios. El resto se la tuvo que bancar, se la tuvo que comer en definitiva. ¿Por qué? Porque, bueno, los salarios no están acompañando justamente esta inflación, y lo que pasa es que nadie tiene un peso en el bolsillo para salir a comprar, ¿no? Y también que los mayoristas y los supermercados de barrio allí, los almaceneros concretamente, rechazaron cuando les llegaban el listado con los precios ya aumentados, decían no compramos esto. Entonces las empresas tuvieron también allí que, muchas de ellas, retrotraer los precios, ¿no? Hablamos con el economista Guido Sack, que explica este fenómeno. Había una pregunta acerca de cómo iba a impactar el aumento del tipo de cambio y la inflación. Eso ya debería haberse visto en el dato de julio y por el momento me parece que el tipo de cambio está afectando menos los precios que en otro momento. Eso no quiere decir que no pueda afectarlo más en el mes de agosto, pero en principio julio fue un mes en donde el tipo de cambio aumentó 10-15% y sin embargo los precios fueron muy por debajo de ese porcentaje. La clasificación quizás más interesante es la que da lo que se llama la inflación núcleo, es decir, el porcentaje de esos precios que son relativamente más estables. Y también fue un buen dato el de julio, porque la inflación núcleo fue 1,5 por debajo de la del mes anterior. Y muchas veces el tipo de cambio impacta en esta inflación núcleo, esta vez no lo ha hecho.